Esta es la sesión número 2 del módulo 2 del Diplomado en Investigación Científica de la Universidad Centroamericana José Simeón Caño. El tema que vamos a tocar en esta ocasión es el de las fuerzas potenciales y los mecanismos emergentes en el análisis estructural y causal. Las relaciones causales de cualquier fenómeno residen en su naturaleza relacional, es decir, en las vinculaciones internas que configuran su dinámica. Dicho de otra manera, las relaciones causales residen en la capacidad o en la fuerza potencial que los fenómenos tienen para generar o para ser parte de otros fenómenos y en los mecanismos que desencadenan esas fuerzas potenciales. Estas se fundamentan en la naturaleza de las relaciones internas, es decir, en las características particulares que hacen vinculable a los fenómenos. Para que emerjan estos a partir de sus fuerzas potenciales, se requiere de circunstancias particulares que los desencadenan. Por lo tanto, hablamos acá de mecanismos generativos que solo actúan cuando se desencadenan. Puede decirse que la vinculación que existe entre las relaciones internas y sus fuerzas causales es una relación necesaria. Las segundas son el resultado inherente de las primeras, pero las relaciones entre las fuerzas causales y los mecanismos y sus efectos son relaciones eventuales y externas. Vamos a poner un ejemplo. El hombre y la mujer, cada uno, a razón de su composición interna, tienen las fuerzas potenciales o causales de combinarse y de dar lugar a la procreación. Pero la sola existencia de esas potencialidades no produce el emparejamiento y la procreación. Esta requiere de condiciones, de acciones y de otras dinámicas particulares para que se produzcan, y la forma en que lo hacen obedece a una multiplicidad de circunstancias. La razón de ser de esa relación externa entre mecanismos causales y efectos y sus efectos es que al mismo tiempo están activos muchos mecanismos y los que terminan manifestándose son el resultado del complejo efecto de la combinación que se produce de distintos mecanismos que están actuantes. Algunos de ellos se fortalecen mutuamente, otros se contrarrestan, otros se inhiben, otros se neutralizan o potencian las fuerzas y terminan generando variaciones de acuerdo a las dinámicas y las combinaciones resultantes en relaciones particulares. Lo anterior permite decir que las capacidades potenciales o los mecanismos potenciales están activos, pero no siempre se desencadenan y manifiestan sus efectos posibles. Es decir, los objetos tienen una tendencia a actuar y comportarse de cierta manera, lo que no necesariamente sucede. Esto dependerá de las relaciones con otras fuerzas con que entran en relación. Por lo anterior, se puede decir que las leyes causales deben de ser entendidas como tendencias, ya que finalmente, en el fondo, lo que éstas expresan no son regularidades, sino que fuerzas potenciales de comportamiento. Tener claro esto nos permite comprender que los mecanismos que generan efectos o nuevos fenómenos emergen como manifestaciones de fuerzas que se combinan. Estas manifestaciones también deben entenderse como resultados emergentes de la combinación de diferentes mecanismos. Esto es lo que sucede ante el hecho de que en un mismo fenómeno tenemos presentes las combinaciones de diversos niveles de complejidad, donde cada nivel es una combinación de fuerzas y capacidades potenciales que actúan en otros niveles. Esta actuación da lugar a fuerzas emergentes
y efectos emergentes que adquieren características particulares. En otras palabras, cada nivel de complejidad adquiere su particularidad y en ellas están presentes algunos mecanismos de otros niveles, pero no podemos asumir que todos esos mecanismos actúan de la misma manera y serán determinantes en el nivel en que se están presentando. Por ejemplo, lo biológico del ser humano está presente en su vida social, pero queda sometido a las dinámicas sociales. Por ejemplo, biológicamente el ser humano necesita alimentarse y necesita techo para protegerse, que son condiciones básicas para su acción en la sociedad. Pero la manera en que logrará ambas cosas dependerá de las dinámicas sociales. Todos estos aspectos deben de ser considerados al momento de hacer los análisis estructural y causal de un fenómeno. Gracias.